Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Nosotros vamos a acompañarles un ratito, si ustedes lo tienen a bien. Vamos a hablar de temas no muy agradables, sobre todo al principio del programa, porque vamos a hablar con un colectivo que se siente abandonadísimo a nivel institucional, y no solamente a nivel institucional insular, a nivel comunidad autónoma, a nivel general. Sufren agresiones, entre otras cosas, que nada más que decir eso ya es para uno prestar atención, porque cuando uno va a un puesto de trabajo y puede sufrir agresiones, y ellos pueden sufrir agresiones de presos que están en centros penitenciarios, con lo cual la cosa se pone muchísimo más fea. Las personas con las que vamos a hablar ahora forman parte de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. Hablaremos no solo de las carencias que tenemos en Tenerife 2, sino queremos saber cuál es la situación a nivel general de estos funcionarios de prisiones. No está reconocido su trabajo como un trabajo de alto riesgo, no son agentes de la autoridad, tienen falta de uniforme y muchísimas otras cosas. Realmente, estábamos hablando hace un ratito antes de entrar al programa, y de verdad les animo a que los escuchen, porque no tiene desperdicio nada de lo que cuentan de cuál es su situación laboral, un día sí y otro día también. Así que vamos a saludar a Nacho Fernández, que es delegado de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. Muy buenas, Nacho. Hola, encantado. Muchísimas gracias por venir, estar con nosotros. Y Carlos Sanz Silleras es subdelegado de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. Muy buenas, Carlos. Buenas tardes. Bueno, tenemos bastantes cosas que contar. Viven situaciones temerarias en su día a día. El riesgo y la inseguridad es algo con lo que ellos tratan diariamente. No solamente con los presos que no tienen una situación de problemas mentales, sino también con los que los tienen. Bueno, vamos a hablar de todo esto y sobre todo de la desidia por parte de las instituciones ante este colectivo. Y ya les digo que no estamos hablando solo del colectivo de Tenerife, estamos hablando a nivel general. Nacho, en principio, ¿qué es lo más acuciante del colectivo? ¿A qué se encuentran cada día? Bueno, esto trae tela, pero tenemos tiempo, Muchas gracias. En principio, ¿tú en qué harías más hincapié? Bueno, desde hace mucho tiempo el sindicato que representamos y otros muchos sindicatos estamos protestando por el abandono institucional que sufrimos los funcionarios de prisiones. Un abandono que con el paso del tiempo cada vez va más. Es un abandono total. Desde que no somos considerados agentes de la autoridad, desde que no somos considerados profesión de riesgo, desde que estamos sin uniforme desde hace más de 3 años y hay una nueva partida presupuestaria para un nuevo uniforme pero que nunca llega, mientras estamos con piezas del uniforme que están rotas, descoloridas, y eso a la institución pues o le da igual o no le interesa, que tanto le da como vayamos nosotros a trabajar. Porque esto sucede desde hace tiempo, como dices tú. Sí, esto no viene de ahora, esto viene de mucho tiempo atrás. Tuvimos una huelga general hace 5 años, de la cual no sacamos absolutamente nada. Los funcionarios de prisiones de toda España fuimos a una huelga y la conclusión es que no sacamos absolutamente nada. Han habido compañeros en esa huelga que han sido agredidos, han perdido un ojo, hemos perdido el dinero, que es lo de menos en este aspecto, porque más vale nuestra seguridad, y al final de toda esa huelga general pues se consiguió nada. Seguimos luchando durante estos años por los derechos de todos los funcionarios y funcionarias de prisiones y cada vez nos dan más palos. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, lo de agentes de la autoridad. No es de recibo, y lo digo a todos los partidos políticos, al Partido Socialista, al Partido Popular y a Vox, que llevan unas proposiciones de ley para que seamos nombrados agentes de la autoridad, y 24 veces fueron al Congreso y no fueron capaces de sacar una sola proposición de ley nombrándonos agentes de la autoridad. ¿Y en qué radicaría la diferencia? Me contesta quien quiera, Nacho. Sí. Al ser agente de la autoridad o no, ¿cuál sería la diferencia dentro del centro penitenciario? Pues la diferencia sería el tratamiento a nivel penal, ¿no? Cuando un interno sabe que
sus acciones pueden derivar en una cuantía penal, ¿no? O sea, más cárcel, pues eso tiene una repercusión en su comportamiento, o esperemos que sea así, ¿no? Porque últimamente están ingresando a las prisiones personas con un perfil psiquiátrico, ¿no? Y entonces este tipo de personas nos está generando una conflictividad también más elevada, ¿no? Y es unido a la falta de tratamiento y de psiquiatras en las prisiones. Eso es importante, porque claro, estamos hablando de que a lo mejor un módulo, perdónenme la ignorancia, ustedes lo saben mejor, un módulo, ¿cuántos presos puede tener y cuántos funcionarios de prisiones pueden estar a cargo de ese módulo? Bueno, te contesto, por ejemplo, en el Centro Penitenciario de Tenerife, del que somos los dos funcionarios, ¿no? No hay un módulo tipo, sino hay módulos en los que hay 180 internos. ¿Sí? Y en otros en los que hay menos internos, ¿no? Que hay 100. Lo normal, pues 3 funcionarios con 180 internos. Vale, 3 funcionarios con 180 internos. Se arma una pelea, que creo que las peleas son habituales, pueden pasar peleas porque en la cárcel hay peleas. Si hay una trifulca, algún preso viene a agredirles, como ya ha pasado, porque ya ha pasado, ¿qué hacen? Son 3 personas. Bueno, pues en principio uno tiene que quedarse en la zona de seguridad. Sí. A partir de ahí, los otros 2, dependiendo de la magnitud del incidente, se intenta siempre inmediatamente actuar para que no vaya más, ¿no? Si la cosa va más, pues se necesita avisar a más compañeros y a jefes de servicios. Sí, pero mientras están ahí en el medio los 3 solos. Sí, ¿no? Bueno, claro, pues a partir de ahí pues es donde nos desenvolvemos nosotros y donde tenemos muchas veces conseguimos que no vaya la cosa a más, ¿no? Bien por años de antigüedad o bien por conocimiento de los internos a los que no. Sí, pero el gran problema que sufrimos los funcionarios de prisiones a la hora de que, como bien dices, en un patio haya un altercado, que es una cosa normal en un centro penitenciario, los funcionarios de prisiones luego somos fiscalizados por nuestras actuaciones. Ah, ¿qué me dices? ¿Sí? Entonces, espera, explícalo otra vez bien para sí, la me gente que no refiero lo haya entendido. que... Ustedes hacen algo, reaccionan, hacen su trabajo y entonces ¿cómo que son fiscalizados? Claro, porque en prisiones se creó un protocolo que se llama PEAFA, que lo único que hace eso, en vez de proteger a los funcionarios, es fiscalizarlos. Fiscalizar cada actuación que hace el funcionario para ir en contra de él, en actuar mal a la hora de resolver un conflicto que hay en un módulo de un centro penitenciario. Nosotros, los funcionarios de prisiones, asumimos lo que pase dentro de un patio, porque esa es nuestra profesión, somos funcionarios de prisiones. Lo que no admitimos, y no admitiremos nunca, es la desprotección de nuestra administración hacia nosotros. O sea, ahí podemos ser agredidos, podemos ser amenazados, podemos ser... Vale. Y ahí luego viene el abandono institucional, que es lo que nos quejamos. Vale. Una vez que son agredidos, ¿cómo los apoya la institución? ¿No les apoya? Si son agredidos, ¿cuál es el protocolo que tienen las instituciones, no Tenerife 2 en general, para apoyarlos, para ayudarlos? Me imagino que... ¿Por qué se ríen? El protocolo es muy triste. Es muy triste porque al final te ves solo en un centro hospitalario de la ciudad que corresponda, te vas agredido, vas a un centro hospitalario, pues te atienden, te curan de lo que te tengan que curar, te vas para tu casa con secuelas físicas y psicológicas. Nacho, espera un segundito. Vas tú solo, como si fuera que yo me caí por la calle y voy al médico. Sí, o sea, sí. Estás trabajando en la prisión, recibes una agresión y Solo. tú tienes que ir solo. Es más, te tienes que buscar un compañero que te baje del centro penitenciario a un centro médico para que empieces a ser atendido. Porque es muy triste, pero a mí, por ejemplo, me ocurrió de una agresión de un interno y mi compañero Carlos me bajó a un centro hospitalario. Pero aparte de eso, que pasa ese momento de agresión, te hacen las curas, te curas de la agresión física, ¿sí? Luego viene la vía judicial. ¿Que también estás solo o no? Totalmente. Totalmente. La vía judicial, los únicos, y por eso doy aquí este punto a los sindicatos, que gracias a que los funcionarios están sindicados en cualquier sindicato, a la hora de ir a un juzgado
están protegidos por un abogado y por una asistencia jurídica. Porque si esperamos a la asistencia jurídica que nos dan la administración penitenciaria y la dirección de un centro penitenciario, ya te digo que es nula. Esto es increíble, No, nula. Bueno, es increíble, pero es real. Pero es increíble. Solo ante el peligro. Es delante de un juez... ¿Qué hizo usted al preso? ¿Por qué actuó así? Usted no... Y fiscalizándote que por qué hiciste, por qué tal, o muchas veces incluso insultándote y diciéndote que eres un maltratador o que eres un sinvergüenza o cosas de ese tipo, ¿no? Allí solo, sin tener experiencia y sin nadie al lado que te diga tranquilo que esto va a pasar. Eso ya para empezar es doloroso, ¿eh? Porque ustedes tienen que ir a trabajar. Hombre, yo no sé si tienen miedo porque es su día a día y es su trabajo, pero me imagino que sus familias tendrán miedo porque además sucede algo en esa cárcel, les agreden y después son ustedes solos los que tienen que defenderse. ¿Y esto qué es? ¿Por qué? ¿Esto qué es a nivel nacional? Porque es así, es un abandono institucional, pero ¿por qué? ¿Por qué? El propio PEAFA, que te estoy hablando, ¿Sí? que incumple muchas cosas, una de las cosas que no incumple, sin embargo, nadie lo hace. El funcionario que es agredido, el propio PEAFA dice que tiene que ser valorado psicológicamente, es decir, que ser preguntado por prevención de riesgos laborales, cómo va su evolución a la hora de su lesión o de su agresión, y eso aquí nunca nadie saca un teléfono, es decir, el protocolo solo vale para fiscalizarnos. Sin embargo, lo bueno que tiene el protocolo, que es ayudarte para cuando eres agredido, ningún profesional ni nadie que tiene que hacerlos descuelga un teléfono y te pregunta cómo estás. El protocolo es del 2008 y en él viene recogido que tiene que haber una póliza para asistencia jurídica hacia los funcionarios. A día de hoy, estamos hablando de 2008, esa póliza ha volado, no ha aparecido nunca. No les interesa y eso es lo que hay. Otra cosa que quisiera añadir con respecto al PEAFA es que en el preámbulo del PEAFA viene recogido lo que son agresiones para las Naciones Unidas, ¿no? Y para las Naciones Unidas a un trabajador el que le amenacen, insulten, escupen, coaccionen, eso es una amenaza, o sea, eso son agresiones. Para el PEAFA de instituciones penitenciarias eso no es una agresión. Entonces fuera de la cárcel eso es una agresión, pero si te lo hacen dentro de la cárcel no se considera una agresión. De hecho, a los funcionarios de la Administración General del Estado, que no son funcionarios de prisiones, si les pasa eso, que les insultan o la amenazan en tráfico, sería una amenaza, o sea, sería una agresión en el trabajo. Para nosotros no. Yo aquí hago la lectura que protegen a los presos, ¿no? Porque si a ustedes los fiscalizan y son a los que le hacen, y además me comentaron antes también que bueno, que los pueden llamar maltratadores o lo que sea, y cómo fue su actuación, y se hacen una investigación de su actuación, ¿no? Y parece que bueno, pues para proteger a los presos y para que estén bien y tengan sus derechos. Pero luego por otro lado, la cosa se pisa un poco, porque no sé si esa protección a los presos es real y adecuada, porque se abre otro punto, que ahí hay un montón de personas que tienen enfermedades mentales y que tienen que tener ayuda psiquiátrica y ayuda profesional, porque habrá de todo. Y me parece que por ahí entonces también cojeamos. Sí, sí. Y lo de dejar sin medicación a los presos, ¿alguien me lo puede explicar? Nosotros hemos tenido internos que han venido en conducción a la prisión de Tenerife con medicación psiquiátrica prescrita por otro centro penitenciario y llegar aquí y suspenderle la medicación. ¿Por qué? Por no haber un psiquiatra que corrobore ese tipo de... De la noche a la mañana, ¿es un peligro? Una medicación psiquiátrica no se puede quitar porque tiene unas consecuencias físicas en la persona, ¿no? Carlos, y ni de la noche a la mañana, ni a lo mejor nunca se la puedes quitar a esa persona porque tiene que estar medicada. Se puede modificar, pero siempre con control médico, con control de un psiquiatra experto. Eso es uno de los grandes problemas que está pasando a día de hoy en instituciones penitenciarias, no solo en Tenerife, sino a nivel nacional. La falta de médicos. En Tenerife, que es el centro donde trabajamos y el más cercano a nosotros, de 10 médicos en la RPT hay 3 trabajando. Nos quedamos los fines de semana, ahora gracias a Dios se resolvió el tema y ya se queda algún profesional sanitario de noche, pero llegamos a estar sin médico ni ETS de noche, es decir, nadie.
Eso es un peligro, pero para la vida del interno. Y a la Administración de Madrid, esos son conscientes de que aquí no había ningún médico de noche. Y sin embargo, eso pasó. A nadie le interesa. Y lo que hablabas antes de los derechos, que aquí solo se protege los derechos del interno, los funcionarios de prisiones, cuanto mejor vivan los internos, nosotros mucho mejor. Más contentos, cuando más contentos estén ellos, menos problema para ustedes. Efectivamente. Es decir, esto no es una guerra de los funcionarios contra los internos. Cuanto los internos mejor atendidos estén. Por Mire, supuesto. un módulo del que hablábamos antes de 180 personas. Lo que no es normal es que la Administración penitenciaria tenga a un psicólogo para 180, a un trabajador para 180, ni para hacer a los un informes, jurista, como decían, ni para hacer un informe. Si un profesional tiene 180 personas, ¿no te da tiempo? Ustedes pónganse en el lugar de esos profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, educadores, juristas. El día trabajan 8 horas, 180 internos, más todos los papeleos que tienen que hacer para el juzgado. Díganme ustedes, y a mayores de eso le mandan terapias grupales con los internos para la dinámica de la psicológica, los trabajadores sociales desbordados. Esos trabajadores sociales, cuando cogen vacaciones, o psicólogos, o juristas, o educadores cogen vacaciones, otro compañero se encarga de doble, es decir, de 180 de 360. Ese es el abandono que nos tiene la institución a los funcionarios. No solo a nivel vigilancia, porque parece que solo hablamos de funcionarios de prisiones cuando hablamos de vigilancia, de los que estamos en patio. Es una infraestructura mucho más grande donde hay psicólogos, trabajadores sociales, educadores, y todos estamos exactamente igual, abandonados. Hay una cosa también que tiene que ver con la paridad en los puestos de trabajo, tantas mujeres, tantos hombres. Lo que pasa es que aquí la situación es muy delicada, porque a lo mejor hay el mismo número de mujeres que de hombres, pero es que las mujeres no pueden cachear a los hombres. Entonces, hay mujeres, pero que no pueden hacer las mismas funciones. Claro. Eso es un caos también, porque es como si tuvieran menos personal. Es una falta de organización por parte de la Administración, porque si tienes un personal trabajando, deberían de estar todos con arreglo a la proporción que exige el puesto de trabajo, ¿no? Pero si estamos en igualdad de condiciones, lo que haces es una sobrecarga hacia los funcionarios en este caso, ¿no? Pero no porque ya no quieran hacerlo, sino porque es que la ley les prohíbe realizar, en este caso, cacheos a internos. Claro, entonces hay una pata que coge ahí. Con respecto a la intimidad, ¿no? Igual que nosotros no podemos hacerlo a internas, pero claro, nosotros internas tenemos en la prisión 60, pero claro, el resto, los 900 que hay son internos, y si tenemos tanto número, igualdad de número de funcionarios que de funcionarias, pues está claro que hay una sobrecarga. Claro, que la Administración, o sea, no entra a modificarlo y a racionalizar el uso, o modificar la ley para que en igualdad de condiciones, pues... Que sería la base, ¿no? Que si hay 2 mujeres, si tiene que haber paridad, pues las mujeres deberían poder hacer las mismas funciones que los hombres. Exactamente. Porque si no cojea, entonces habría que cambiar la ley. La ley es lo que falla, y aparte, en este caso, las funcionarias también son discriminadas a la hora de que ellas no pueden hacer un módulo, 2 funcionarias, por ser del sexo contrario a los internos. Eso para mí también es una discriminación hacia las funcionarias. Por lo tanto, quien tiene que cambiar la legislación, sin lugar a dudas, son la Administración penitenciaria, el Ministerio del Interior, y que tanto funcionarios como funcionarios pueden cachear indistintamente hombres o mujeres. Y por si fuera poco, se han ido jubilando un montón de personas que no han sido sustituidas. Claro, la falta de personal en instituciones penitenciarias, bueno, hay datos que son brutales. El envejecimiento de la población de funcionarios es brutal. De aquí a unos años, pues muchísimos funcionarios se jubilarán, y la gente, pues en vez de cubrir las RPTs, porque los funcionarios se pueden jubilar por edad, se pueden jubilar por accidentes laborales, se pueden jubilar porque fallecimientos, pueden existir muchísimas maneras de que un funcionario no trabaje en un centro penitenciario. Bueno, pues las RPTs hay que cubrirlas todas, y aquí hay una carencia brutal de RPTs. Sin embargo, luego me es muy curioso cuando dicen que las RPTs están cubiertas. ¿Lo dicen? ¿Dónde? ¿Dónde están cubiertas? ¿Qué consideran? ¿Que estar 2 o 3 funcionarios en un módulo de 180 internos es tener las RPTs cubiertas?
qué atención se le puede dar a los internos con un trabajador social o una educadora o un educador, ese RPT, si a Madrid considera que está cubierta, para los profesionales penitenciarios es escasa. Los datos de la Secretaría General, la ratio interno-funcionario, hablan de que hay un funcionario por cada, me parece que son tres internos, ¿no? Claro, yo jamás, en 27 años de servicio, he trabajado con 3 internos, de los que me tocan, ¿no? De 100 para arriba siempre, y en algunas ocasiones 200, 2 funcionarios, de eso he tenido la mayor parte de mi vida penitenciaria. Entonces, las estadísticas que confecciona la Secretaría General son torticieras y están hechas única y exclusivamente para que la realidad no se refleje en esas estadísticas. Hicieron la huelga, llevan luchando contra esto para mejorar sus condiciones laborales un montón de tiempo. No están solos luchando, pero quiero decir, no solamente en Tenerife, es a nivel nacional, institucional a nivel grande, nacional. Ya hicieron la huelga, han hecho todo. ¿Estarán desesperados? Mire, ¿Qué es lo que van a hacer? El abandono institucional, para que vea el nivel a donde llega, los centros penitenciarios en España nos estamos quedando sin cafetería, es decir, los funcionarios de prisiones vamos a trabajar, hay turnos de 24 horas, los funcionarios de vigilancia trabajan 24 horas, trabajan 13 un turno y más el turno de noche, no existen las cafeterías, nos quedamos sin cafetería, es decir, no tenemos dónde comer. Eso está no solo pasando en Tenerife, eso está pasando a nivel nacional, es gravísimo. No tener un sitio donde en 13 horas un funcionario pueda salir no, que es dentro del centro penitenciario, porque si tuviéramos la posibilidad de salir los funcionarios de prisiones a otro sitio a comer, pero es que no tenemos esa posibilidad, desde que entramos a las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche tenemos que estar dentro del centro penitenciario. ¿Crees que a alguien le preocupa lo que coma yo, Carlos o cualquier otro? Pues Nacho, te voy a contestar, si no les preocupa que le den una cuerada y tienen que ir solos al juzgado, me parece que tomarse un café no les va a preocupar. Y hay otra cosa que es que se ve el abandono institucional. Antiguamente los centros penitenciarios estaban en el centro de las ciudades. Con el paso de los años los centros penitenciarios los fueron sacando a los extrarradios, fuera de las ciudades, y había un compromiso con instituciones penitenciarias que decía que había un transporte desde la ciudad al centro penitenciario. La mayoría de los centros penitenciarios a nivel nacional, ¿sabes qué les está pasando? Que se están quedando sin transporte. ¿Crees que a alguien le importa a nivel nacional? Considero que no. Es más, sacan licitaciones para esos contratos que son ridículas. Por eso hay empresas que no cogen ni las cafeterías ni los servicios de autobuses, guaguas. Claro, no les salen las cuentas. Porque no les salen las cuentas y claro. Aquí nadie viene a perder dinero. Pero los funcionarios de prisiones se quedan sin ese servicio. Y ahora yo creo que es cuando nosotros nos vamos a calentar un poquito, pero no nos vamos a calentar en plan que estamos envidiosos, sino en plan el abandono institucional, y sí parece que hay ciudadanos de primera, de segunda, porque resulta que en Cataluña la cosa es completamente diferente y cobran cada mes 600 euros más, aparte de un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué es diferente en Cataluña que aquí? Porque se ve que los funcionarios de la Secretaría General somos ciudadanos de segunda para esta administración y para la anterior, porque este agravio comparativo lleva siendo así durante muchos años. Y la verdad es que es increíble que un jurista de la Administración General del Estado puede llegar a ganar 24.000 euros menos al año que un jurista de la Generalitat de instituciones penitenciarias. Que son 24.000 euros al año, que no estamos hablando de cosas bobas. Estamos hablando que la Constitución, para lo que les interesa, la cumplen, y ole por la Generalitat, porque trata muy bien a sus funcionarios. O sea, nosotros exigimos a nuestra Administración realmente, o sea, que no haga un agravio comparativo, que se ponga las pilas y que trate a sus funcionarios como como merecemos todos. Vale, y si hasta ahora no han hecho nada, que era lo que yo me quería plantear algo antes, hicieron huelga general, están sufriendo eso, todos, y son, bueno, solamente en Canarias hay cerca de 1.500 funcionarios de prisiones, solamente en Canarias. Están sufriendo todo esto todos y no pasa nada. ¿Qué van a hacer? ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Pues mira, desde el sindicato que representamos, que es un sindicato minoritario a nivel nacional, ya que no es de los grandes sindicatos, pero sí que tenemos las ideas bastante claras.
Es decir, tenemos que luchar cada día por todos estos temas que te estamos diciendo y seguir luchando y luchando y luchando, aunque vaya a saco roto. Pero algún día, a lo mejor, con este gobierno, Carlos hablaba antes de que esto no es un tema político. Ahora está el Partido Socialista a nivel nacional gobernando, pero es que antiguamente el Partido Popular, que también gobernó, a los funcionarios de prisiones estábamos totalmente abandonados, igual que el Partido Socialista. Lo único que le pedimos es que se pongan por una vez a trabajar por el bien de todos sus funcionarios y que todas estas medidas que reclamamos, todos los sindicatos, no crean que es algo que no merecemos, no sé si me explico, es algo que merecemos, que los funcionarios de prisiones se merecen. Y mi labor como delegado sindical en Tenerife pues es luchar un poquito porque todos mis compañeros que trabajan conmigo pues puedan tener o mejores derechos o que sean considerados agentes de la autoridad o que sean considerados profesión de riesgo o que tengan un salario digno y merecido. O que tengan una cobertura de apoyo legal, institucional cuando tienen un problema. Claro. Sí, bueno, esa es una cobertura que verdaderamente no tenemos y le digo gracias a los sindicatos que los acompañan en el proceso judicial. Un poquito personal la pregunta, ¿las familias de ustedes cuando van a trabajar se quedarán un poco en casa de aquella manera, ¿no? Con el paso del tiempo tiendes a no hablar del trabajo, claro. Nada. Al principio sí te gusta contar, pero ya te vas dando cuenta que hay cosas que no se deben de contar y deben de quedar ahí. Entonces lo que nos vamos haciendo es una coraza muy grande, ¿no? Esa coraza pues te lo metes todo para adentro y en algunos casos pues repercute, o en otras épocas en personas con problemas de alcoholismo y demás, ¿no? Gracias a Dios yo creo que en esta época los funcionarios van por otro lado, ¿no? Pero creo que en otras épocas se veía bastante eso, ¿sabes? Esa falta de apoyo, esa falta de... no sé, a veces no es el dinero, es el que te pongan la mano encima y te digan, bien hecho, joder, ¿no? Ese tipo de cosas, esa falta de cariño por parte de las personas que nos dirigen, ¿sabes? Es lo que muchas veces te genera ganas de, en cuanto lleguen tus años, jubilarte y salir de aquí, ¿sabes? Pues Nacho, Carlos, no sé si quieren añadir algo más. Las puertas del programa las tienen abiertas, por cierto, para que ustedes vengan cuando quieran, por favor, y hablen de esa situación que afecta a un colectivo muy grande. Ojalá podamos venir un día y contarte que todas lo que pedimos se lleve a cabo y que seamos un colectivo, que somos bien vistos, que tengamos los derechos que tenemos que tener, que seamos agentes de la autoridad. Sería un programa súper enriquecedor venir aquí y contártelo. Ojalá que sí pase pronto, pero no lo ves, el caminar de la perrita, me parece que no van por ahí los tiros. No parece. De todas formas, dar las gracias por traernos aquí, que a ustedes por venir. El trabajo de los funcionarios de prisiones se visibilice y que esa figura de maltratadores poco a poco se vaya sacando de la sociedad y de la cabeza de las gentes, porque te digo que tendremos nuestros defectos como todas las personas, pero maltratadores pienso que no somos. Les han llamado maltratadores muchas veces, ¿verdad? Sí, pero ya no solo dentro de prisión, sino fuera. En muchos medios de comunicación a veces viene gente con determinados grupos antisociales, ¿no? hacia el colectivo de funcionarios de prisiones. La verdad que es lamentable, ¿no? Ese tipo de cosas. Que vayan ellos y lo hagan. Sí, claro, pero es que es muy fácil. Dentro de los centros penitenciarios hay internos. Esos internos, a veces los funcionarios de prisiones somos su primer apoyo. Es decir, cuando necesitan cualquier tipo de cosa, es más, cuando por desgracia tienen algún tipo de noticia que no es buena, pues el primer funcionario que ven es el funcionario de prisiones. Es decir, somos personas humanas que ayudamos a los internos para que vivan lo mejor posible dentro de prisiones. Son personas relacionándose, son relaciones entre personas. Yo me acuerdo en la pandemia, cuando los internos estaban cerrados y la verdad que los pobres los pasaron bastante mal, ¿no? Y ese rum de don Carlos, porque claro, estaban agobiados dentro de la celda porque estaban todo el día encerrados en la celda, ¿no? ¿No salían? ¿No podían salir? No, claro, por el tema de... Ah, claro, no podían salir al patio tampoco porque eran muchos. Y yo recuerdo que cuando llegaba a casa, después de la jornada de 13 horas,
Llegaba a casa y tenía metido el run run ese de don Carlos, don Carlos, don Carlos, don Carlos. Claro, pero es que los pobres también claro, es que sufrían allí de una manera, hay que verse metido ahí casi 23 horas metidas dentro de la celda. Uno en una casa podía salir al balcón o lo que fuera, o coger aire a algún lado, pero claro. Bueno, aquí pasó con eso, pasó con el incendio que hubo en La Esperanza, que dejó al centro penitenciario sin agua durante mucho tiempo, y al pie del cañón ahí estuvieron los funcionarios de prisiones. Bueno, luego fueron reconocidos otros directivos por el buen hacer en el caso de los incendios, pero los que estaban ahí dentro, que no se le olvida a nadie, que son los funcionarios de prisiones. Pues que no se le olvida a nadie. Pues con esas palabras nos quedamos, ojalá la cosa vaya mejor y no tengan miedo para ir, o miedo, bueno, a lo mejor no tienen miedo porque es su día a día, pero... No, miedo no. Miedo no, pero sí que están viviendo una situación de riesgo y además una situación que se descontrola en un momento, porque tú no sabes cuándo puede haber una cuestión, una pelea o una agresión, tú no lo sabes, te coge por sorpresa, están en una situación de riesgo. Ojalá se arregle pronto, seguimos en contacto. Muchas Carlos, gracias, muchísimas gracias a ti por venir y muchísimas gracias, Nacho. Ojalá sea cierto eso, que vengas un día y digas, bueno, pues ya está arreglado. Este será el primer sitio que vendremos. Ojalá, da igual, como si es el último, da igual, lo importante es dar la noticia. Pero para eso son los de arriba los que tienen que tener voluntad de arreglar esto, que son un montón de trabajadores a nivel nacional que están en esas condiciones y además velan por la seguridad en las cárceles, Dios mío, es que no es moco de pavo. Así que ojalá que se arregle.